¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Bueno, ya después de que se restableció esta onda, eh, aquí les dejo el problema que vamos a revisar el día de hoy, para que lo revisen el fin de semana cuando tengan tiempo. Ok. Les voy a presentar de qué trata el problema. Es un problema en el cual traté de que contenga la información que prácticamente hemos visto en el- la unidad de SPC, control estadístico, este, y pueda servir como de apoyo para el estudio o el repaso que van a hacer eh, para el examen. Bueno, el problema dice así: resuelva el escenario de la fabricación de rondanas de acuerdo a la especificación mencionada. Conteste las preguntas solicitadas. Esto pues es un simulador que tengo a la mano para poder sacar datos aleatorios de diferentes problemas y poder darle solución y entrenar un poquito con el análisis de los datos. Es una fábrica de rondanas que tiene pues diferentes condiciones de fabricación. ¿Okay? Las variables de salida o variables dependientes, también conocidas como variables dependientes, van a ser en este caso el espesor o thickness, que como viene especificado en línea base, y el espesor pues debe de ser o es una variable continua y su especificación es de 0.5 más menos 0.01 milímetros, el espesor de la rondana. ¿Okay? La planicidad o flatness quiere decir qué tan plana, sin tanta ondulación o sin tanta deformidad tenga esa rondana. También una variable continua. Y la especificación este, es de 0 más 5 micras como máximo. ¿Okay? Entonces, las variables de entrada para este problema en cuestión pues son la aleación, que es una variable continua, y que se refiere al porcentaje de la mezcla de ciertos materiales que se usan en el proceso, la aleación que se usa para llegar a tener esa piececita llamada rondana, que todos conocemos lo que es una rondana. El line NBR se refiere a dos líneas de producción que se usan en la planta. Las partes son producidas simultáneamente en arreglos de 3 líneas y 4 columnas. Una de las áreas, station, es una estación de trabajo, es seleccionada para la inspección de las piezas. Y obviamente, pues station pues es una variable discreta. La temperatura es una variable continua, pues ya que es la operación en el galvanizado de las piezas. ¿Sí? El rango de operación es de 0 a 100 grados centígrados. La velocidad es otra variable de entrada y es una variable continua debido a que es la velocidad de la banda transportadora. Y esta banda transportadora normalmente opera en un rango de 20 a 60 pies por minuto. ¿Okay? La presión es la presión de un pistón del troquelado, el cual hace que la rondana sea cortada del acero y quede la figura que conocemos. El rango de operación de este pistón es de 80 a 90 kilómetros. ¿Cuáles son las variables de ruido que maneja el problema? Las variables de ruido son el medio ambiente, en este caso pues es el porcentaje de humedad y la temperatura ambiente. Y obviamente el porcentaje de humedad y temperatura ambiente para este problema son variables no controlables. O sea, no está en nuestras manos tener pues alguna parametrización para que esa, ¿cómo se llama? Para que esas dos variables de humedad y temperatura no, no afecten el resultado final de nuestro análisis. Bien. Condiciones para medición.
Primero, pues, cantidad de piezas medidas por lote. Se fija uno con tamaño de lote 5. Delay es el periodo de tiempo en el que se efectúan las mediciones por lote. Y el rango es de 0 a 10 minutos. Persona es la persona que efectúa la medición. Estación es la estación donde se realiza la medición M46, M51 y M66. Row or MED es la localización de las piezas medidas en fila. ¿Okay? Core or TD es la localización de la pieza medidas en columnas. Y bueno, esto es como parte de la explicación de lo que es este cuadrito que nos va a proporcionar la información que vamos a analizar. Ahora, viene lo importante. ¿Cuál es el escenario que ustedes como analistas de calidad o de ingenieros en Lean Six Sigma tienen que atender? Primero que nada es, los clientes se han estado quejando sobre todo por el espesor de la rondana que han sido recibidos por parte de la planta. Se han realizado 7 devoluciones de una gran cantidad de lotes en prestigiados almacenes ferreteros y ensambladoras por este problema. ¿Okay? El costo del scrap y pagos de garantías, así como la imagen de la empresa, ha sido cuestionado por estas causas al grado de suspender el contrato por 5 años que se tenía con el cliente si no se hace algo de inmediato. ¿Okay? Elabore una estrategia de mejora para 6 Sigma para 2 variables de salida y que cuestiona el cliente. ¿Okay? Recuerde que en base a la información, aquí está mal dicho, es con base a la información que usted presente, estará en juego la permanencia de su negocio en el mercado. Consideraciones importantes. Por el tipo de producto fabricado, la variable espesor es más crítica que planicidad. Lo voy a poner así como en rojita para que no se nos olvide. La variable espesor es más crítica que planicidad, que puede ser absorbida en el ensamble por lo cual el peso específico es mayor para espesor. Usted o ustedes como alumnos deberán de incluir a mí como cliente lo siguiente. Crear una línea base que, bueno, esa yo se las voy a proporcionar. Las variables temperatura y humedad ambiente no son controlables, lo cual ya mencioné, por lo cual solo se registró su valor y se debe utilizar su afectación al proceso posteriormente. Las variables temperatura, velocidad, presión, aleación son relativamente controlables y se fijaron de acuerdo a los rangos de operación permitidos y son variables continuas. Los datos los encontrará en el archivo de Excel. Les voy a proporcionar para que trabajen. Elabore un análisis de capacidad de proceso para ambas Y de acuerdo al tipo de distribución que obtuvo en su línea base. ¿Sí? Analizar el proceso para determinar cuáles son las X que representan las potenciales focas vitales, empleando cualquier herramienta estadística que considere adecuada. Contemple, si considera importante, las variables de la modificación output measurements para minimizar la variación si es que aplica. Realice una corrida de confirmación de 30 muestras de acuerdo a lo que planteó en su propuesta. Revisar el tipo de distribución previamente. Las variables de ruido ambiente no pueden ser controladas. Concluya si con la tecnología existente se puede lograr las especificaciones solicitadas. Si no, es su mejor opción con base a la categoría señalada en el punto anterior. Objetivo, mayor valor de capacidad de proceso, bueno, medido en zetas, en este ejemplo, para ambas Ys. Y el menor costo por unidad. Y1, dijimos que es espesor, y la especificación es de 0.5 más menos 0.01 milímetros. Y se espera que tengamos un resultado de
8,000 partes por millón permisibles, 8,000. Y Y2, planicidad, la especificación es, únicamente tenemos una especificación superior, que es 5 micras como máximo, no menos de 10,000 ppm. Bien. Entonces, una vez entendido el escenario, en Minitab, yo voy a copiar, bueno, voy a hacer un ejercicio nuevo. Este problema ya lo realicé con tiempo para poder demostrar el uso de las herramientas. Entonces, estos mismos valores, que es la línea base que yo les voy a compartir, se las voy a, la voy a hacer en un archivo de Minitab totalmente nuevo. Igual en el video que estamos ahorita, estoy grabando, cuando se los comparta en el chat de WhatsApp, les voy a pasar este archivo y les voy a pasar la hoja de Word para que vuelvan a releer pues, el contenido del problema. Bien. Entonces, este es nuestro problema. Nos dice que las dos variables de salida son espesor y planicidad. Y todas estas son variables de entrada, unas continuas, otras discretas. Si de entrada el problema me dice que para espesor, que es la variable que tiene mayor peso específico, debo de cumplir una especificación de 0.5 milímetros más menos 0.01, estamos hablando que es 0.49 hacia abajo y 0.51 hacia arriba. ¿Ok? Pero para poder comprobar qué tan alejado o qué tan cercano estoy de lograr eso, lo primero que tengo que hacer es verificar a qué distribución se asemeja mi variable de salida. En este caso es la variable espesor. Entonces, ya no la sabemos, ¿no? Nos vamos al menú estadísticas, nos vamos posteriormente a herramientas de calidad, estadísticas básicas, disculpen, prueba de normalidad, y en prueba de normalidad, pues le voy a hacer la prueba a la variable espesor, y primero voy a trabajar con la Anderson Table. Recordemos que todo valor tenemos que plantearnos una hipótesis, y esta hipótesis pues es hipótesis H0, hipótesis nula. Mi valor en Z debe de ser mayor al 5% para aceptar esa hipótesis nula. Hipótesis alterna es igual o mayor. Mi hipótesis alterna es que sea menor al 5%. En este caso me doy cuenta que mi valor de Z o mi valor de P es de 0.63, lo cual es mayor al 5%, por lo tanto, asumo normalidad en mi proceso. Bien, vamos a ver qué tan alejado estamos de lo que mi cliente quiere en cuanto a el informe de capacidad del proceso. Es decir, yo, ¿dónde está? Herramientas de calidad, informe de capacidad del proceso, verificamos que fue normal, mi variable espesor, el tamaño de subgrupo, en este caso es 1, no lo especifica de otra forma, y dijimos que la especificación inferior era 0.49 y la especificación superior 0.50.
vamos a ver cómo está comportado mi proceso. Y bien, vemos que el proceso, a simple vista, pues tiene un problema de dispersión bastante fuerte. Tan así que mi capacidad de proceso pues es bastante pobre con el punto 21, y una capacidad así no garantizaría el contrato que menciona el problema de los 5 años para garantizar el negocio. Lo que el cliente esperaría es que mínimo tuviéramos 8,000 partes por millón permisibles, ¿sí? Aquí lo vemos en el archivo de Word. Con menos de 8,000 ppm permisibles. Y nosotros a esta situación actual, como estamos, pues traemos pues 550,000 observadas. Entonces, tendríamos que empezar a verificar cuáles son las posibles fuentes de variación o identificar esas X vitales de las que habla el problema. He aquí en donde ustedes, como ingenieros, analistas de datos y futuros tomadores de decisiones, tendrán que ingeniárselas para poder definir la ruta que quisieran tomar. Acuérdense que estamos hablando de una variable espesor. La variable espesor de una rondana, ¿de qué depende? ¿Sí? Tenemos de entrada pues un montón de datos que pueden hacer sentido a la variable espesor. Temperatura de la máquina, velocidad de la banda transportadora, presión de la troqueladora, aleación de los materiales, línea en la que se fabricó, persona que validó ese proceso, la estación en la que se validó, el tiempo de retraso para poder troquelar la siguiente pieza. O sea, son variables de entrada. Acuérdense que hay unas que son continuas y otras son discretas. Entonces, pues lo primero que nos gustaría en mi caso particular, pues, era ver cómo está la dispersión de cada una de las variables con un gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? Gráfico de cajas y bigotes que lo voy a hacer en este caso por grupos. ¿Por qué? Porque son muchas variables las que yo debo de para analizar. Y bueno, en este caso, pues yo tengo variables en mis gráficas. Aquí unas variables, pues espesor. En este caso es espesor porque quiero verificar qué pasa con el espesor acorde a, al resultado esperado. Y voy a verificar espesor con, me late que puede tener ahí un problema porque tiene en mi cabeza sentido la presión del troquel. ¿Qué pasa con la presión del troquel? Pues, troquela y a lo mejor el espesor puede que la presión de la máquina sea tal que el espesor sea mayor o menor según la fuerza del pistón. De entrada vamos a hacer este tipo de análisis, ¿no? Le doy a aceptar y me arroja una primer gráfica de caja que de entrada, como son demasiados datos, pues aquí se puede, más bien no se visualiza de manera correcta eh, el eje de la presión, pero pues podemos ahí mover los parámetros de escalas, ¿no? De entrada, bueno, a mí me gusta mucho agregar líneas de referencia para poder estar viendo en qué rangos yo estoy. 0.49 espacio 0.50. Como podemos ver en este grafiquito, esta variable, esta que está aquí, esta caja, es una caja
de 2 muestras nada más. Y esas 2 muestras pues realmente no son representativas para una toma de decisiones debido a que son 2 de 120 valores recogidos en mi línea base. ¿Okay? Bueno, sigo viendo qué contenido o qué resultado me da esta gráfica. Esta gráfica, para serles honesto, no me sirvió. No me sirvió porque pues yo estoy viendo que de entrada, a propósito, para que ustedes también estén entrenándose en este tema, si yo hago una gráfica de cajas y bigotes para una variable continua, al ser continua, como los datos son relativamente únicos entre sí, porque no hay una categoría en donde se encajone un dato y otro y se contabilice. Por eso me está poniendo en el eje presión los 120 valores. Casi estoy seguro que son los 120 valores o poquito menos, porque se llegaron a repetir uno que otro. Por eso no es del todo agradable a la vista este resultado de esta gráfica. Distinto si lo hago por una gráfica de dispersión, que ahí sí me ayuda a ver el comportamiento de una variable continua con otra continua, que en este caso es espesor con presión. Quiero que vean la diferencia entre una gráfica de cajas y una gráfica de dispersión cuando se utilizan variables continuas. ¿Sí? Chequen el resultado. Aquí es lo mismo que yo estoy viendo acá, pero de una manera mucho más entendible. Esta gráfica de dispersión definitivamente me demuestra cosas, ¿cómo se llama? Cosas, pues de mayor relevancia. Voy a poner 0.9, no, 0.9, perdón, 0.49 y 0.51. Ahí está. Bien. De entrada, pues mi correlación, según mi línea de ajuste, me explica un 1.5%. O sea, mi R cuadrada es bastante pobre, lo cual significa que mi relación entre el espesor y la presión de la máquina no es representativa. Sin embargo, con respecto a las especificaciones que mi cliente necesita, yo puedo ver que a mayor presión entre los rangos 80 y 90, a mayor presión entre los rangos de 80 y 90 kilonewtons, me doy cuenta que mi espesor tiende a bajar. ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, pues, simplemente veo mi declive en la línea de ajuste. Aunque por acá haya un montón de círculos que tienen mucho más proximidad que los que están de este lado, del lado derecho de la gráfica, lo voy a tratar de demostrar. Por ejemplo, todos estos círculos que estoy encerrando en esta línea punteada, si se fijan, tienen un poco más dispersión entre ellos mismos que los que están de este lado. Como que se ven, que chocan más entre ellos, si lo logran visualizar. A pesar de que esto sucede, perdón, el fenómeno es interesante. ¿Por qué? Porque me está tratando de decir mi proceso que a mayor presión de la máquina, el espesor tiende a bajar, ¿sí? Y eso tiene cierto sentido de lógica. Si tú aplastas, no sé, voy a decir una tontería,
un Sugus o un M&M's con tus dos dedos y tú aplicas una presión muy superficial, pues no lo vas a tronar, pero si lo aplicas fuerte, la presión con tus dedos, vas a despanzurrar este M&M. Eso es lo mismo, o sea, voy aquí, trato de hacer la rondana más pequeña, le aplico más presión. Tiene sentido. Bueno, vamos a ver otras variables. Aprovechando que estamos viendo gráficos de dispersión. Vamos a hacer otros gráficos de dispersión. Gráficos de dispersión con regresión. Siempre es muy importante que veamos con regresión, porque la regresión explica la manera en la que tiene relación una variable de salida con una variable de entrada. Entonces, vamos a hacerlas todas de una vez que sean continuas. Thickness presión es la que ya tenemos, la voy a volver a repetir. Thickness temperatura. Thickness velocidad. Thickness alloy era variable, no me acuerdo si era variable no discreta, pero bueno, me está mostrando. Vamos a ponerlas todas. Thickness delay y nada más. Line NBR sí estoy completamente seguro que no es continua porque es la línea en la que se fabricó. Es una variable que no me va a servir tanto interpretarla por una carta de este tipo, por una gráfico de este tipo. Aquí le di a aceptar y si se fijan me arrojó Minitab una gráfica por cada variable en cuestión. Pero para no ver tantas pantallas en uno, yo les sugiero que hagamos lo siguiente. En el menú de ingresar datos, en la opción de opciones de datos, vamos a ponerle que, no, opciones de datos no es múltiples gráficas. Aquí en múltiples gráficas le voy a poner que me dé las gráficas en paneles separados, pero en la misma gráfica unitaria y que me respete la misma Y. ¿Okay? La Y para mí es thickness, que es la que estoy tratando de descifrar. Entonces yo le doy a aceptar, y si se fijan, ahora sí me presentó en una sola gráfica todas las que me hizo de manera independiente. Ahí sí. Aquí, si yo agrego mis líneas de referencia para ver los límites de mi cliente, que me proporciona mi cliente, 9.051, al mismo tiempo se van a graficar en todas. Respeta porque es la misma Y. Y bueno, ya habíamos visto que thickness y presión tiene el análisis que hicimos hace unos minutos. Thickness temperatura se comporta de manera similar, es decir, a mayor temperatura, el espesor de mi rondana tiende a bajar. ¿Cómo lo puedo ver, Inge? Bien sencillo. ¿Ve? Aquí hay un gráfico a simple vista más intenso en la nube de puntos que por acá. Aquí estoy revisando thickness temperatura. ¿Sí? Acá hay una similitud en cuanto a la dispersión de los datos en estos valores que estoy subrayando ahorita con respecto a estos que estoy subrayando ahorita. ¿Por qué? Porque están como más juntitos, los puntitos unos con otros. Pero pues, la gran diferencia es que los que están de este lado están coqueteando el límite superior de especificación del cliente. En donde sí tiene más sentido, a pesar de que no es perfecto la explicación, tan solo chequen mi ecuación de regresión
de la línea de ajuste, me dice que explica un 11.3%. Es pobre también. Pero si comparo la tendencia de las líneas de ajuste de mis otras variables, pues me estoy dando cuenta que la velocidad sí es un factor que afecta la planicidad, perdón, el espesor rondana. ¿Y cómo lo visualizo? Pues muy simple. A menor velocidad de mis tiempos de la máquina, empiezo a producir rondanas con el espesor ideal. Checa. ¿Y por qué a menor velocidad? Porque aquí corro a 20 pies por hora, aquí a 40 pies por hora, aquí a 60 pies por hora. A 20 pies por hora, mis rondanas empiezan a reportar el espesor ideal para mi cliente. Si subo a la maquinita, pues empiezo a tener bronca. Y bueno, ni hablar de aleación y de tiempo de retraso. Es más, aquí ni las analizamos. ¿Por qué, profe? Bueno, porque mi ecuación de explicación me da un 0% en la R cuadrada. ¿Por qué? Porque es horizontal al eje de las X. Mi ecuación de regresión. ¿Y eso cómo lo sabe? Acuérdense de R. ¿Qué pasa cuando R es igual a 1, a menos 1 o a 0? Si R es igual a 1 o lo más cercano a 1, quiere decir que tu R explica una relación positiva entre una variable de entrada y una de salida. Si tu R es cercana a menos 1, explica una variable, explica una relación negativa entre una variable de entrada y una variable de salida. Pero si tu R es igual a 0, pues no te hagas chaquetas mentales, no explica. Y aquí lo estoy viendo. El tiempo de retraso contra el espesor no me explica nada. El tiempo de aleación contra el espesor tampoco me explica nada. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora cómo, cómo afectan las variables discretas en el análisis. Con gráficos de caja, que son los que más ayudan a esta situación. Y hace rato puse presión cuando no era lo ideal, ¿no? Thickness, pues sí, porque es la que estamos analizando. Y le voy a poner las que son discretas. Por ejemplo, estación, persona, estación y persona. O sea, thickness con estación y persona, o bien lo pueden hacer ustedes separado, thickness con estación y thickness con persona. Vamos a hacerlo junto para que veamos una variante de interpretación de gráfico. Igual que en la gráfica de dispersión, vamos a darle clic en múltiples gráficas y le voy a decir que me lo ponga en paneles separados de la misma gráfica y que utilice la misma Y. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Y miren, fíjense cómo me hace un gráfico de cajas de 2 en 1. Quiere decir, ¿cómo que de 2 en 1? En este lado me está graficando el espesor con respecto a las personas que trabajaron en la estación M46. ¿Sí? En este otro lado me está trabajando o me está representando el espesor con respecto a las personas que trabajaron en la estación M51. Y de este lado, no, mi amor, estoy usando mi teléfono. No, estoy trabajando. No dijo nada, no dijo nada. Vete para allá. Y de este otro lado, el espesor con respecto a, ¿cómo se llama? A las personas que trabajan en la estación M60. Vamos a poner nuestras líneas de referencia.
Los valores ya sabemos que son 0.49 y 0.51. Y podemos ver que pues el comportamiento es muy similar para las tres estaciones, para la M46, la M51 y la M66. Lo que sí es un poco más notorio es que la señorita Ann en la estación M46 suele arrojar valores que me corresponden a mi resultado, no que me corresponden, que me convienen, es la palabra, convienen a mi resultado final. ¿Por qué? Bueno, porque veo que Ann, la señorita Ann, en su caja, que es esta primerita, tiene la mayor dispersión de datos dentro de la especificación de espesor en cuanto a su medida, y que si la comparo con los demás en las demás estaciones, pues suele haber una serie de variación más fuerte. Pero pues vamos a clavarnos aquí adentro, ¿no? Aquí dice que son 7 rondanas las muestreadas, y que de esas 7, mi dato central o mi mediana es de 0.50 milímetros de espesor. El 25% de mis datos caen en 0.49. El 75% de mis datos caen en 0.50, o sea, sigo estando dentro de lo que quiere mi cliente. Y bueno, pareciera que Ann en la estación M46 se acomoda mejor que en las demás, ¿sí? Porque la misma Ann en la estación M51 trae pues un poco más de variación. ¿Cómo? A pesar de que aquí son 13 muestras, Ann, el 75% de los valores de esta estación me arroja 0.51, o sea, 0.51, 45.5. O sea que ya estaría reportando mayores, rondanas con mayor espesor de lo especificado, ¿sí? Eh, pues ni qué hablar de la AN, de la misma AN en la estación M66. Entonces, tal pareciera que AN, eh, AN puede ser el operario. No me quisiera aventurar hasta este punto porque todavía falta mucho más análisis de estos datos, pero, pero Ann creo que puede tener cierta ventaja con respecto a los demás en la estación M46. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo poder entender pues estos dos análisis que estamos haciendo, el de cajas y bigotes con el de dispersión? ¿Cómo poder hacer como un match entre ellos y empezar a tomar decisiones? Acuérdense que aquí lo importante es que ustedes vayan copiando las gráficas que estén haciendo y que sean relevantes para ustedes en el, en el report path, y describiendo lo que significa cada una de estas gráficas para yo poder revisar sus exámenes, ¿sí? Entonces, si ya les empieza a hacer sentido una gráfica, copienla, péguenla y pongan ahí una nota. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a trabajar, si ahorita ya vimos cómo se comportan las variables continuas y las discretas, vamos a trabajar con una ANOVA, y con una ANOVA no de un factor. Acuérdense que la ANOVA de un factor nada más sirve para explicar, eh, ¿cómo se llama? Determina si las medias de dos o más grupos difieren entre sí. Y bueno, aquí tenemos más que evidente que las medias de los grupos que estamos nosotros revisando, pues claro que tienen diferencias. Entonces vamos a hacer una ANOVA
un modelo lineal general, una ANOVA modelo lineal general, y vamos a ajustar un modelo. Respuestas. La respuesta es espesor, ¿ok? Si yo meto a jugar todas las variables a mi ANOVA, corro con el riesgo de que mi resultado no sea el más propio para tomar decisiones. Las variables que yo debo de meter a juego a una ANOVA son las variables que para mí son vitales y que siguen sin darme una explicación lógica con respecto a mi toma de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, variables vitales, ya vimos que en la carta, en esta carta, en la de dispersión, vimos que velocidad sí suele ser vital más que las demás. O sea, aleación y tiempo de retraso, ni para qué meterlas, porque en todos los sentidos me dan resultados similares, pero velocidad sí, temperatura y presión. Bueno, si son esas cinco, así de simple, metamos velocidad, temperatura, presión. ¿Vale? Entonces ahora sí regresamos a la ANOVA. ANOVA modelo lineal general. Le digo que mi respuesta es, acuérdense que son, en una ANOVA siempre tenemos que hablar de una respuesta. La respuesta es la que te da explicación a lo que tú buscas. El factor es, ¿cómo se llama? Pues todos los tipos de factores que te ayudan a que esa respuesta te da. Y la otra, como lo mencionaba en el, en el entrenador, no lo mencionaba como covariables, lo mencionaba como... Ay, se me fue el nombre. Bueno, las covariables. Factores, aquí yo voy a poner... como factor, vamos a poner temperatura, velocidad, presión, y como covariable, perdón, como covariable, temperatura, presión y velocidad. Como factor dijimos que persona, ¿verdad? La persona, ¿por qué persona? Porque, bueno, yo le apostaba a que la señorita Ann puede ser la que mejor mediciones me dé. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué me arroja este modelo de ANOVA, modelo lineal general. Muy bien. Me arroja pues una serie de datos. En primer lugar, me dice que el factor es la persona, es fijo, son 4 niveles, en este caso son Ann, Bob, Craig y Dan. El ANOVA, el análisis de varianza, me dice que, acuérdense del valor P, en este caso, cuando mi valor P sea, ¿cómo se llama? Un valor P igual a 0, quiere decir que esa variable, la variable, el valor P que me dé 0 es una variable significativa, más que las demás, porque explican el modelo de una manera más fuerte. Vean el valor F del estadístico. El R cuadrada ajustada, el R cuadrado, perdón, me da un 17.48%. ¿Esto qué significa? Que la combinación de la variable temperatura, presión, velocidad, persona, con respecto a espesor, esa combinación de todas ellas para que me expliquen cómo el espesor reacciona, pues me da un 17.48%. O sea, es un poquito bajo, pero me ayuda a entender
que alguna de estas variables no son vitales. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera poner en práctica en piso y simular los resultados obtenidos, pues yo tendría que hacer la siguiente ecuación. Poner a Ain en una prueba piloto, poner a la señorita Ain de la siguiente forma, aplicándole esta ecuación. 0.5444 menos 0. Bla, bla, bla de la temperatura de la máquina menos 0.638 de ajustar la máquina más una velocidad en la banda transportadora de 0.00441 en la banda para ver qué resultado le da a Ain. Y así sucesivamente, ¿no? Una vez con Ain, una vez con Bob, una vez con Craig, una vez con Dan. Pero, pues esto sería ponerlo en práctica en piso. Una vez que nosotros sacamos el modelo lineal general, podemos ver que se me habilitan, si se fijan, se me habilitan una serie de más opciones que antes estaban apagadas. ¿Por qué? Pues porque estamos ahorita poniendo en juego las variables en cuestión. Y una forma que me gusta a mí ver cómo explica el modelo el resultado que estoy buscando es el optimizador de respuesta. En el optimizador de respuesta podemos optimizar según esas variables lo que estamos buscando. ¿Cómo? Me dicen meta. ¿Cuál es la meta a la que quieres llegar en cuanto a la variable espesor? Pues mi meta es el objetivo. Mi meta es objetivo. ¿Cómo que objetivo? La variable espesor me dice ideal 0.50 milímetros, mínimo 0.49, máximo 0.51. Entonces mi objetivo es 0.50. Yo le voy a decir, pues mi objetivo es 0.5. Si tú quieres hacer que tu espesor de tus rondanas esté en 0.5, pues vamos a ver qué es lo que tendrías que hacer con tus variables de la ANOVA. Le doy a aceptar y me arroja la siguiente gráfica. Fíjense. Para poder llegar a 0.50, como está aquí marcado, yo tendría que tener valores altos y bajos, máximo de 99.2 grados centígrados de temperatura y mínimo de 0 en ese rango, porque es el rango en el que estoy trabajando con mis valores, una presión de 89.93 y de 80.09 como mínimo, una velocidad de 59.96 pies por hora y mínimo de 20.13. Y fíjense, a diferencia de lo que yo suponía, a mí me dice que Dan es el operador que puede ayudarnos más en el ejemplo en cuestión. Como yo puse que las personas es que la persona es la variable, el factor. ¿Qué pasa si yo muevo mi factor y en vez de que sea, este es Dan, en vez de que sea Dan, pongo que sea Craig? ¿Por qué sé que este es Craig? Bueno, porque me lo dice. Fíjense, si yo hago estos valores con Craig, mi variable baja a 0.4988. Aquí. Pero si yo pongo a Bob, mi variable baja a 0.4992. Pero si yo pongo a mi operador Ain, mi variable queda en 0.4939. Entonces quiere decir que el factor, que las variables, sí fue factor, que las variables persona, pues no fue lo más indicado para trabajar. ¿Por qué? Pues vean la diferencia que hay.
Dan sí me arrojaría valores de 0.50 exactos, rondanas, siempre y cuando yo le dé a mi máquina una temperatura de 49.6, una presión de 87.81, una velocidad en la banda transportadora de 20.3, ¿sí? Y me da ese resultado, la Y. Y con Ana, o con la señorita Ain, yo tendría que tener estos valores, pero vean cómo se me va moviendo si yo, si yo juego con mis valores de la máquina. Chequen. En la variable temperatura, si esta línea roja yo la pongo a menor temperatura, perdón, a mayor temperatura, que es para este lado derecho, digamos, la dejo en 94 grados centígrados, la presión la bajo a 80 kilonewtons de fuerza, la velocidad, ya habíamos dicho que a menor velocidad mejor, la velocidad, la velocidad la subo a 50 pies por hora y juego con Dan, mi resultado del espesor ya me dio en 51.48. Pero si juego con Craig, 51.35. O sea, ya estoy fuera con ellos dos. Con ¿quién es? Con Bob, 5090. Y con Annie, 5087. Con estos valores, pues yo estoy fuera con todos ellos. Pero aquí estoy simulando. O sea, esto es un simulador, es un optimizador de respuesta. Fíjense como si yo juego con él. Esta línea azul es la línea objetivo. Entonces, todo lo que esté adentro es lo que me conviene. Checa. Entonces, si yo me voy a todo lo que está adentro, aquí, 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 entonces, vean cómo con AN sí conviene trabajar. Porque AN me arroja, en este caso, en este simulador, un espesor de 0.4891, lo cual, pues a mí no me sirve. Yo tengo que buscar el 0.49 como mínimo, 0.51 como máximo, pero el ideal, 0.50. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo este, con Dan, con estos valores que estoy simulando? Pues mi objetivo se va a 0.49. Regresamos al automático. El automático, el que me da el 0.50 exacto, sería este acomodo. Este acomodo de este valor, este valor. Vamos a ver las gráficas. La velocidad. Aquí veíamos que la velocidad de 20, una velocidad de 20 pies por hora, se ve más cerca del objetivo. Y si me voy al optimizador, yo le pongo aquí, pues aquí están 20. Yo le pongo, ¿sabes qué? Que no sean 20.13, que sea 20 cerradito. 20. El valor del nivel no está en el diseño. Tiene que ser 20.3. Ok.